Esta semana, en nuestra dieta sobre las tres relaciones en la vida, God, relación con Dios, people, relación con los demás, self, la integración del alma y cuerpo, quiero hablar sobre self, una idea muy importante, cómo uno tiene que entender la psicología humana y cómo entendernos nuestros procesos internos. Y se aprende algo muy extraño. Acuérdense que la Biblia no es un libro que debe ser analizado como normalmente se analiza García Márquez, Borges, etc. Tiene que ser analizado desde los lentes de los sabios que por generaciones y por tradición nos han enseñado cuáles son los mensajes ocultos que ella conlleva. Un ejemplo de esto es que hay una falta de secuencia notable en esta parashá. Por un lado nos trae en la denigración pública sobre una mujer que era sospechada de adulterio. Inmediatamente después vienen las leyes del nazareo, la persona que quiere elevarse espiritualmente y dejar de tomar vino. Y la pregunta obvia que tenemos que hacer es, ¿cuál es la secuencia lógica? ¿Qué tiene que ver una mujer denigrada públicamente por un posible adulterio con un nazareo? Aparentemente no tiene nada que ver. Vienen los sabios y nos dicen de aquí una genuina perla de sabiduría que nos va a ir a entender algo muy importante en la psicología humana. Y dicen lo siguiente: toda persona que vio a una mujer siendo denigrada públicamente, inmediatamente tiene que abstenerse del vino, porque el vino es justamente uno de los detonadores que hace que una persona llegue a la infidelidad. Es decir, nos dicen, la razón que está puesta una al lado de la otra es para nosotros un mensaje. La persona, cuando ve algo como el de la denigración de una mujer adúltera, tiene que saber que ya ese concepto está dentro de él y puede ser mucho más susceptible a querer hacerlo. Por lo tanto, hay que hacer algo inmediatamente para contrarrestar la pérdida de sensibilidad que tuvo en el momento. Yo pregunto, ¿no será al revés? Honestamente, yo siempre pensé que la mejor forma de evitar que alguien haga algo es presentar las consecuencias con genuina realidad para que ahora sí no se le ocurra hacerlo porque ve la realidad. Si uno ve una mujer siendo genuinamente denigrada públicamente, al ver lo que es el adulterio y lo que puede generar, yo creo que al revés, la persona ya no lo va a querer hacer. Y aquí no dice lo contrario, que por el hecho de que ya vio eso, puede estar más susceptible a hacerlo. ¿Cómo se puede entender esto? Y unos grandes rabinos se nos explica que la mente funciona un poco diferente a lo que solemos pensar. Cuando algo no está en la mente, no lo ve como una posibilidad, se ve como un concepto. Y cuando es un concepto que no hemos visto, no entra en nuestra conciencia la facultad y la posibilidad de hacerlo. Pero en el momento, por más doloroso que sea, que ya lo vi, ya lo experimenté, eso entra ya en un ramo de conciencia al que una persona puede estar mucho más sensibilizada a ver la posibilidad de hacerlo, aunque sea algo negativo. ¿De dónde vemos esto? En Sudáfrica, cuando no se puede tener la televisión, había un cierto índice de lo que eran los homicidios en ese lugar. Hay un estudio fascinante que empezó la televisión en Sudáfrica y se exponenciaron de una manera muy notoria, a un porcentaje muy alto en poco más de 10 años. ¿Y cuál es la razón? Al ver en la televisión mucho más lo que es un asesinato, aunque fuera una película, aunque fuera algo no real, y entra en la realidad humana la posibilidad y se nos desensibiliza el concepto de lo que es asesinar a un ser humano. ¿Esto qué implica? Cada cosa que vemos tiene un impacto que desensibiliza el concepto abstracto y por lo tanto nos hace mucho más susceptible a eso. ¿Qué nos dice la Torá? En el momento que veas algo, por favor haz una acción que no te desensibilice lo que ya sabes que era incorrecto. Esta es una idea que tenemos que empezar a pensar en nosotros. Tenemos que estar conscientes cuáles son nuestros valores, qué es lo que percibimos como algo importante. Y para mantenernos en ese estado de importancia tenemos que tener mucho cuidado en lo que vemos, porque lo que vemos que contradice eso nos desensibiliza. Y si llegamos a ver algo que nos desensibiliza, inmediatamente hay que hacer algo para guardar la sensibilidad. Esta es una idea que si la integramos bien nos puede genuinamente hacer una diferencia en cómo nuestros valores se mantienen intactos.